Algunos integrantes de la Convención Constitucional ingresaron una propuesta de norma que busca rediseñar el Poder Judicial que actualmente rige en Chile, implementando un capítulo completo en la nueva Constitución. Queremos conocer más sobre esta iniciativa, ir a los detalles con Mauricio Daza, convencional constituyente por Magallanes y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. A ver, lo primero, antes de entrar como al detalle de la propuesta, me gustaría saber en qué o sobre qué diagnóstico se da esta propuesta. Hoy día, nuestro Poder Judicial está funcionando bien, está funcionando mal. ¿Por qué requiere cambios y todo un nuevo capítulo en la Constitución? Bueno, la verdad que nuestro Poder Judicial está, yo diría que anclado en las lógicas del siglo XIX. No ha existido una modernización real, estructural, respecto de cómo funciona la administración de justicia en nuestro país. Y por lo tanto, de esa perspectiva creemos que es fundamental que en la nueva Constitución podamos precisamente rediseñar la manera como se administra justicia y que pasemos de esta lógica del siglo XIX a una justicia del siglo XXI, más cercana a la gente, con mejores estándares de transparencia y que finalmente, de alguna manera, supere una lógica que muchos ven como una lógica de impunidad, especialmente respecto de los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Mauricio, aquí por supuesto siempre puede ser, no quiero hablar de un obstáculo, pero sí una cortapisa para cambios bastante estructurales como plantean desde este capítulo completo de la propuesta de nueva Constitución al Poder Judicial, la tradición. Ahora, voy a la pregunta, ¿cuáles son los cambios que, dejando de lado este punto y de alguna manera haciendo este diagnóstico, pueden ser aplicados en una eventual nueva Carta Magna? Porque muchos podrían decir, bueno, pero es que la tradición del Poder Judicial es esto, la tradición judicial es esta. Este es uno de los puntos. Por supuesto que finalmente la tradición no tiene por qué dejar a un lado lo que es el ser efectivo y hacer un Poder Judicial que funcione bien, digamos. Bueno, cuando la tradición va en contra de lo que son aquellos principios a partir de los cuales se debe fundar un Poder Judicial en términos tales de poder cumplir efectivamente su labor, la verdad que esa tradición no debe ser respetada. Y en este sentido yo creo que tenemos que colocar el interés general de la ciudadanía y lo que se espera respecto de una adecuada administración de justicia, más allá de los usos, costumbres, ¿no?, que tiene un Poder Judicial que es visto precisamente como un sector que es bastante conservador, ¿no?, en esas materias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, básicamente eliminar aquellos elementos que creemos que generan incentivos inadecuados para el funcionamiento de la administración de justicia. Y, por ejemplo, una materia muy importante es la designación de jueces. En Chile, uno de los únicos países en Occidente, por lo demás, a esta altura del siglo XXI, se designan a todos los jueces con intervención del gobierno de turno, ¿no? El presidente de la República finalmente nombra a todos y cada uno de los jueces de nuestro país. Y eso obviamente genera, yo diría que un incentivo bastante perverso, ¿no? Si es que a eso se le agrega la noción de carrera judicial, o sea que una persona que ingresa al Poder Judicial va ascendiendo de manera gradual. Y para poder ir escalando, ¿no?, en esta jerarquía, entonces es necesario que en cada oportunidad sus nombramientos pasen precisamente por una designación del poder político de turno. Entonces, sí, eso puede generar, ¿no?, pero, en varios casos ratificado por el Congreso. Una causa, por el Senado. No. A ver, todos los jueces son designados a partir de ternas que envía las Cortes al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, y se nombra a cada uno de los jueces. Ahora, cuando se trata de la Corte Suprema, sí, ahí hay una intervención que también incluye al Senado, ¿no? Pero eso no elimina que intervenga también el presidente de la República, el poder político de turno. Eso nosotros estamos proponiendo eliminarlo. ¿Eliminarlo en qué sentido? En el sentido de dejar atrás la denominada carrera judicial, eso que uno tiene que ir ascendiendo en una escala y que para cada escalón intervenga el poder político de turno. ¿Sí? Y claro ese punto, dejando de lado el poder político y justamente por lo que ha influido y siempre el manto de duda que ha quedado, por ejemplo, en casos que tú has llevado en tu carrera. ¿Quién tiene que designar los jueces? ¿Cuál es la propuesta ahí que se establece? Bueno, nuestra propuesta es que lo designe una entidad autónoma de rango constitucional
que se va a denominar Consejo de la Justicia, que es similar a los consejos nacionales de la magistratura que existen en otros países. ¿En qué consiste este órgano? Es un órgano que está integrado por representantes de distintos sectores del quehacer judicial y también ajenos a aquel, los cuales tienen por finalidad el nombramiento y también el control de los jueces y juezas que integran la administración de justicia, entre otras labores. También estamos proponiendo que los jueces solamente se dediquen a conocer y fallar causas, nada más, y que todo lo que se vincula con materias administrativas también pase a este Consejo de la Justicia. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, creemos que vamos a tener un poder judicial, o más bien, porque también esa noción de poder judicial está un poco ya en desuso, y la idea es denominar sistemas de justicia, en que la administración financiera, por ejemplo, le corresponda a este Consejo de la Justicia y dejemos a los jueces realizando aquello para lo cual han sido designados, que es conocer y fallar casos, nada más. Mauricio, ¿y cómo en el fondo se elige a ese Consejo de la Justicia, a sus integrantes, quién los nomina y cómo o con qué criterios ellos aplican, no sé, por ejemplo, los ascensos? ¿Con qué criterio evalúan el trabajo de los jueces? Porque ahí también hay una cosa importante, ¿no? Saber cuándo un juez está haciendo bien su trabajo y cuándo no. Bueno, nosotros queremos resguardar en este contexto la independencia de los jueces para que puedan conocer y fallar con la seguridad de que más allá de su opinión que expresen en un determinado fallo, no van a ser sancionados por aquello. Yeah. Entonces, el catálogo vinculado a las infracciones obviamente tiene que ver con casos graves, ¿no? Vinculados a la denegación de justicia, por ejemplo, o la prevaricación. Ahora, el punto es el siguiente: este Consejo de la Justicia, nuestra idea es que sea nombrado por parte de los jueces, por parte de los funcionarios también del Poder Judicial, y que esté integrado en su mayoría precisamente por personas elegidas entre sus pares bajo estas reglas, ¿no?, de elección que sea abierta y democrática. Perdona, pero ahí no hay más vínculo incluso. ¿No sería mejor tener, no sé, un nombramiento por alta dirección pública? No sé si aplican estos casos, te lo pregunto porque ahí también, cuando todos se conocen, puede haber también conflicto de interés, al igual que con el poder político. Sí, lo que pasa es que cuando se hacen estos procesos de elección de una manera amplia, digamos, y no son ciertos grupitos nomás los que están eligiendo, entonces ese problema podría atenuarse, pero la idea es que no sean solamente representantes de jueces, sino también que haya representantes de funcionarios del Poder Judicial, que haya representantes, por ejemplo, de universidades, también representantes designados por el poder político, pero que estén en minoría. O sea, que el 50% más uno sean personas elegidas entre sus pares de personas que se desarrollan o que se, digamos, desenvuelven en el ámbito de la administración de justicia. Entonces, ese es básicamente el modelo. Ahora, con esta vía lo que pretendemos es evitar lo que ocurrió en otros países con los consejos de la magistratura, que se han politizado, como lo que ha ocurrido en Argentina, en Perú, porque básicamente el 50% más uno de estos órganos son de designación política. Claro, que es el miedo que le da a algunos expertos de esta propuesta que ustedes han presentado, pero tú dices se corregiría de esta forma. Ahora, yo te preguntaba por los criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios con los que estas personas evalúen el trabajo, por ejemplo, de los jueces? Y no sé si seguiría existiendo la lógica de los ascensos. Y ahí, ¿con qué criterio entonces iría un juez ascendiendo? A ver, nosotros somos de la tesis, y lo hemos propuesto formalmente, determinar con la carrera judicial y con la jerarquía judicial. ¿Qué significa eso? Que todos los jueces van a ser iguales. Eso involucra que un juez, por ejemplo, de una corte de apelaciones, si bien va a cumplir funciones distintas a un juez, por ejemplo, de menores, sin embargo, ellos no van a tener una superioridad uno respecto del otro. Un juez no va a controlar ni va a decidir el futuro de otro. Ahora, en este contexto, además, nosotros planteamos que cada cargo al interior de la Administración de Justicia sea concursable individualmente y que no sea necesario seguir una suerte de carrera judicial. O sea, si una persona, por ejemplo, quiere ser ministro de una corte de apelaciones, entonces va a postular en un concurso público a ese cargo y no va a ser necesario de que previamente haya servido un tribunal de menor instancia para los efectos de poder postular a ese cargo. A ver, otra propuesta es eliminar la figura del abogado integrante. Quiero ir un paso atrás, que nos expliques cuál es la función actual que tiene el abogado integrante y por qué ustedes proponen
eliminar finalmente esta función? Bueno, las Cortes, sobre todo las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas, son instituciones que funcionan en salas. Salas que están integrados por 3 miembros en el caso de la Corte de Apelaciones y 5 miembros en el caso de la Corte Suprema. Hay muchas veces de que estos miembros, jueces de estas salas, no pueden integrarlas porque están generalmente abocados a otras tareas, a tareas administrativas. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo se llena ese espacio? A través de abogados integrantes. Los abogados integrantes son abogados que ejercen libremente la profesión. De hecho, pueden tener estudios jurídicos, pueden estar litigando casos, pero que son llamados a integrar una determinada sala en un momento para conocer y fallar casos. Ahora, el problema es que acá, a nuestro juicio, se genera un riesgo de captura por parte de determinados sectores políticos porque, nuevamente, los abogados integrantes son designados por parte del gobierno de turno. Entonces, nosotros consideramos de que no es propio que personas que son abogados litigantes, que pueden tener intereses generales en determinadas materias, bueno, se sienten a fallar casos. Aquí el problema, el problema no es la función, digamos, es la designación y nuevamente volvemos a la necesidad de un consejo un consejo autónomo que haga este tipo de designación. Claro, lo que ocurre es que con los abogados integrantes siempre se nos dicen, mire, sabe que, claro, si ustedes sacan los abogados integrantes no vamos a tener cómo integrar estas salas, pero la verdad que eso no es tan así, porque los jueces generalmente no pueden estar conociendo y fallando casos, sobre todo de cortes, porque están abocados en tareas administrativas. Pero con este proyecto lo que nosotros hacemos es quitarle toda función administrativa a los jueces. Los jueces solamente están para conocer y fallar causas. Y toda la función administrativa del Poder Judicial entonces va a ir a este Consejo de la Justicia. Mauricio, para cerrar, esta es una propuesta. Para que esta propuesta se convierta en parte del texto de la Constitución, ¿qué tiene que pasar? ¿Va a quedar a firme o puede haber otras propuestas y al final de ahí terminar con un texto definitivo? A ver, lo primero, esta propuesta recoge, yo diría que gran parte de las opiniones que hemos escuchado de la Asociación de Magistradas y Magistrados, del presidente de la Corte Suprema, de los funcionarios y académicos. Por lo tanto, yo diría de que en su gran parte esta propuesta recoge opiniones que generan bastante consenso. Ahora, esto ha sido suscrito por 16 convencionales, que es el máximo de firmas que puede tener una propuesta. Pero lo importante es que de estos 16, 8 somos miembros de la Comisión de Sistema de Justicia. Para que esto se apruebe se requiere de 10 votos, ¿no? La verdad que yo no fui a pedir más firmas de la comisión porque la idea es que exista un espacio de deliberación, que no existiría si uno va presentando algo con las firmas que ya son suficientes para la aprobación. Claro. Si es que se aprueba esto en la comisión, entonces va a haber un espacio para hacer indicaciones, perfeccionamiento, obviamente, a esta propuesta. Y de ahí, si es que se aprueba finalmente por la comisión, en su texto final va al Pleno, que requiere de 2/3 de todos las y los convencionales en ejercicio para que sea incluido en la propuesta de nueva Constitución que tenemos que hacerle al país antes del 4 de julio del año 2022. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a ver si esta propuesta llega efectivamente así o sufre modificaciones, pero al final cómo sale en nuestra nueva Constitución. Muchísimas gracias, Mauricio Daza, por habernos acompañado esta mañana. Hecho, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Nos vemos.